Hola, buenas tardes y bienvenidos a Los Economistas Radio, el semanario de análisis económico y financiero del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Hoy es miércoles 3 de junio, son las 12 del día con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando con dos expertos del sector energético. Y antes de eso, por supuesto, darle la bienvenida a nuestros colaboradores. Kevin Ponce, alumno de la licenciatura en Administración Financiera. Kevin, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, emocionado porque se viene un programa muy cargado. Y pues les recuerdo que nos pueden ver a través de YouTube en la Liga Irratec, espacio CSF. Así es, y de igual manera nos acompaña Fernando Germán. Él es estudiante de la licenciatura en Economía y Finanzas en sexto semestre. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, Regina, también muy contentos, emocionado por los dos invitados que tenemos y recordarles a nuestros radioescuchas que también nos pueden escuchar bajo demanda a través de la liga mixcloud.com/irradiatec. Así es, y por supuesto también nos acompaña el profesor Pablo López Arabia. Él es profesor del Departamento de Economía de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey en Campus Santa Fe. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Regina, Kevin, Fernando, un gusto estar de nueva cuenta aquí en Los Economistas Radio, y hoy tenemos un programa de lujo muy dedicado a la parte del sector energético, y recordarles que todos los comentarios que se realizan en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes los realizan y no reflejan necesariamente el punto de vista del TEC de Monterrey o de las empresas a las cuales colaboran. Así es, y bueno, por supuesto los acompaña también estudiante de la licenciatura en Economía y Finanzas, su servidora Regina Labardini. Y bueno, sin más preámbulo, me da muchísimo gusto introducir a Guillaume Fouché. Él es maestro por parte de la IAE Sorbonne Paris Business School. Él tiene un MBA. De igual forma, es maestro en innovación tecnológica y maestro en física aplicada, ambas por la Universidad de Angers. Comenzó su trayectoria profesional en Madrid trabajando en Meteodin, una startup especializada en energía eólica, como business manager para Europa y el sur y Latinoamérica. Posteriormente, en 2010, se trasladó a Londres para unirse a New Energy Finance. Ahora, Bloomberg NF, una de las agencias de noticias independientes líderes en aportar información y análisis en materia energética, transporte, commodities y entre otras. Desde 2014, Guillaume se encuentra en la ciudad de Nueva York, cubriendo Latinoamérica y Canadá. Guillaume, ¿qué tal? ¿Cómo Así es, estás? entonces. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la introducción, muy completa. Y bueno, pues un placer estar aquí, como siempre. Algunos coincido con ustedes en varios encuentros de estudiantes. Me acuerdo de la cumbre de estudiantes en 2017 en Mérida, de Student Energy. Creo que había gente del TEC. Así que pues un placer estar con ustedes hoy. Pues al contrario, John, gracias por tomarnos la entrevista. Tú eres una persona muy conocida en el ámbito de las energías renovables. Bloomberg New Energy Finance es pues un servicio de noticias que se profundiza precisamente en esta temática. Y lo que queríamos compartir contigo, fíjate que en México en las últimas semanas ha habido una gran discusión entre los cambios que ha habido del regulador en cuanto a los productores de energía eléctrica vía renovable, la eólica y fotovoltaica, y esto ha generado un revuelo. Y más que entrar en el detalle de que si pues este cambio de reglas del juego, el impacto, que creo que es relevante, pero nosotros lo que te queríamos proponer es que pues que la audiencia primero tenga un panorama general de dónde estamos parados en las energías renovables, de qué estamos hablando, y me gustaría introducir algunas cifras que encontré que había publicado hace algunos años, y tú nos vas a decir qué tanto esto ha cambiado. Por ejemplo, dice que en México la meta era que alrededor del 78% de la generación eléctrica, o más bien la generación eléctrica sigue siendo el 78% con combustibles fósiles, y la meta es que más o menos el 30% se genere con energías limpias o renovables. Gran parte de la producción que se genera en la parte
eólica y solar, pues contribuyen el 3 y 2% en México, cifras que dicen que todavía pues estamos lejos, como el caso de Costa Rica, que ya tiene casi el 100%, casi, porque pues tenemos las variaciones estacionales en el día, pero que prácticamente toda su energía renovable. México todavía se ve distante. La inversión también en energías renovables, pues estamos rezagados en función a la cantidad que se invierte en Estados Unidos. Señalar que la meta para el 2024 era que las energías renovables representan el 35% de la matriz energética. Mucho de la distribución por energía renovable pues sigue estando en México concentrada el 62% en la hidroeléctrica, 11% en la geotermia, 4% en las eólica, y obviamente la energía nuclear es un porcentaje importante, aunque pues es una de las energías que no agradan mucho por los impactos ambientales y los riesgos que esto pudiera generar para la cuestión social. Y yo remataría simplemente que pues esta temática pues representa un verdadero desafío, porque la meta que ha dicho la Comisión Federal de Electricidad es que en el 2035 México debería de tener el 40% de la electricidad generada por tecnologías limpias y renovables. No sabemos si esta meta vaya a cambiar a partir de lo que hemos visto. Y aquí tenemos un poco la distribución de lo que ha publicado en su reporte Bloomberg New Energy Finance. Y bueno, quisiera que nos empezaras a introducir cómo están las energías renovables en el mundo, Guillem. Sí, mira, muy buena introducción otra vez. Muchas gracias por dejarme hablar de energías renovables. Pues comentarles, los que nos conocen muy bien, cada vez que digamos que presentamos en eventos, creo que la primera lámina que presentamos siempre es la lámina de inversiones en el sector, ¿vale? Inversiones hacia proyectos de energías limpias, ¿vale? Entonces tenemos una lámina. Si quieres, Pablo, yo voy a intentar compartirlo, ¿vale? Vamos Sí, a ver si perfecto. funciona. A ver si me deja compartir. Sí, ahí estamos. Vale. Vale, estoy compartiendo. Eso es de Latinoamérica, ¿vale? ¿Lo ven bien el PDF? Rudy, si nos puedes decir si estamos viendo lo que nos comparte y yo. Ok, Ok, perfecto. perfecto. Vale, pues mire, en este momento estoy compartiendo digamos, la lámina sobre inversiones a nivel mundial en energías renovables, ¿no? En energías limpias, más bien, ¿vale? Energías limpias, estamos tomando en cuenta, pues, la energía eólica, los proyectos solares, también consideramos la hidro de pequeña escala de bajo de 50 megawatts, como limpia y energía limpia, energías renovables, ¿no? Entonces, eso está incluido. No está incluido los proyectos hidros largos, ¿no? De gran escala. Como ven, entre 2006, ahí la gráfica empieza en 2006 y va hacia 2019. Eso es el dinero invertido en energías limpias, en proyectos. Cuando se construye un proyecto, pues los bancos los financian y nosotros capturamos esas cifras, hacemos las sumas de todas las cifras. A veces hay proyectos que no se anuncian o no sabemos, entonces hacemos como modelos de evaluación, ¿no? De los proyectos. Entonces la suma llega a eso. En los últimos años hemos visto más o menos, yo diría desde el año 2011, ¿no? Que fue el primer año donde llegamos a 300.000 millones de dólares invertidos en energías limpias. Más o menos estamos viendo lo mismo cada año, ¿no? Alrededor de 300.000. Hubo un poco de bajada en 2012-2013 por temas de la crisis en Europa principalmente. Y bueno, pero como pueden ver, pues estamos ahí alrededor de 363 en 2019. El récord fue en 2017. De hecho, les hablaré un poco más del contexto de Latinoamérica y México en un momento. Es interesante ver que en los primeros años, ¿no? En 2006 a 2011, se invertía mucho más cada año para instalar. No tengo aquí la gráfica de capacidad instalada, pero la capacidad instalada obviamente sería una gráfica en crecimiento, ¿no? Y lo que es interesante es que entre 2011 y 2019, como decía, estamos invirtiendo más o menos el mismo monto, ¿no? Cada año, pero la gráfica de capacidad instalada sigue subiendo. Y eso es gracias al precio de las tecnologías, que está bajando muchísimo. De hecho, voy a volver a Latinoamérica, pero les voy a mostrar
esa cosa que es básicamente la baja de costos. Antes de mostrar esto, que es el learning rate que llamamos, lo voy a explicar. Les quería mostrar esto. No sé si ven cambiado de PDF, no sé si lo ven Sí, también. no, está perfecto. Que esa es la parte que te quería interrumpir antes de Sí, claro. pasar. Gran parte de esa inversión que en promedio ha estado en 300 millones, nos decías, o 300,000, perdón, ahí con la métrica. 300,000 millones, sí. 300,000 millones. Entonces, fíjate que creo que gran parte, alguien diría que en un entorno tan difícil, tan complicado en el mundo, sobre todo con la normalización de tasas, pues obviamente el costo del dinero se había acrecentado, pero obviamente ahora que hemos tenido recortes, creo que esa es una variable que puede ayudar, pero alguien diría, pues si la economía está ralentizada, pues puede ser que las inversiones se contraigan, pero es que estas inversiones, si quiero saber tu opinión, son inversiones que requieren una visión de mediano y de largo plazo y sobre todo creo que también ha contribuido mucho que los fondos de inversión están buscando proyectos que sean ESG, ¿no? Que sean Environment, Social Government, y creo que los portafolios de inversión están buscando precisamente proyectos que tengan esta característica y creo que eso es lo que explica por qué el promedio de inversiones se ha mantenido relativamente estable a pesar del entorno de volatilidad, Gian. Sí, bueno, nada más para completar, en esa lámina, si la ven, ojalá la vean bien, he comido otra vez de PDF, Sí. se ve que el total de inversiones, estamos hablando de 4 trillones de dólares desde 2004 en energías limpias. Entonces ya no es, no nos gusta, creo, cuando las llamamos energías alternativas, porque al final ya es, como dicen en inglés, no es mainstream. O sea, como Sí. dices, creo que a nivel de fondo de inversión nunca hemos visto tanto interés por este tipo de proyectos, aunque a lo mejor los retornos pueden haber bajado un poquito, siguen siendo de interés y sobre todo en el contexto opuesto, pues los fondos de inversión a lo mejor han dejado, y los utilities, como ven, tenemos noticias de todos los días que están dejando proyectos de combustibles fósiles. O sea, ya no quieren invertir en eso. Exactamente. Y posiblemente para introducir a tu gráfica que nos ibas a mostrar de lo que ha caído la generación del costo de la generación fotovoltaica y de la parte eólica, creo que hay una discusión interesante que nos gustaría que nos des luces ahí, Fouché, que es en términos de antiguamente se decía que las energías, por ejemplo, fotovoltaicas en España habían detonado gracias a los subsidios que había dado el gobierno. Cuando se quitaron los subsidios, pues las empresas españolas de este sector batallaron mucho, migraron a otros países, buscaron proyectos, pero creo que ahora en realidad lo que tenemos es que la tecnología sí ha reducido los costos y eso ha permitido que más jugadores entren. Creo que tanto la parte más competitiva que se ha dado en México es en la parte eólica, ahí en la Ventosa, Oaxaca. En la parte fotovoltaica, pues tenemos a Sonora con una gran irradiación solar y creo que se combinan dos cosas, que ya las tecnologías se han abaratado y estas tecnologías permiten tener mayor eficiencia productiva, ¿cierto, Fouché? Sí, exacto. O sea, creo que los años 2000, de hecho yo vivía en España en 2008-2009, cuando fue el boom de las energías renovables. Me mandaron a España, era una empresa francesa, pero me mandaron a España a desarrollar ese mercado porque, pues sí, o sea, las empresas españolas bueno, iniciaron básicamente el sector, o sea, también las alemanas y otros países, pero en España la verdad es que fue brutal el despegue. Pero también, pues, creo que el gobierno apoyó muchísimo y es bueno que haya un gobierno que apoye, que dé el empuje, ¿no? Al inicio, ¿no? De un nuevo sector, ¿no? Entonces, la ayuda del gobierno pues, fue bastante importante para el sector. Creo que ayudó a muchas empresas a meterse en el sector y obviamente cuando cortaron las ayudas, pues fue un momento muy complicado. De hecho, en mi carrera profesional también lo sentí que ya el mercado pues estaba casi muerto y bueno, pues me mudé, tuve la oportunidad de entrar en Bloomberg en Londres, pero hemos visto otros países hacerlo y bueno, la buena noticia es que España ya está de vuelta y como dices, es gracias al costo de la tecnología.
como te voy a mostrar enseguida, en la última década, el costo del módulo fotovoltaico ha bajado más del 90%. ¿Vale? Entonces, creo que ya estamos en un sector que ni siquiera, obviamente es bueno siempre tener alguna ayuda, algún empuje del gobierno, pero a nivel económico ya son las fuentes más baratas, ¿no? O sea, la eólica, entonces, la fotovoltaica más del 90% en la última década, y la eólica, que estoy mostrando en este momento en la gráfica, casi 50%, ¿vale? Y fíjate que ¿Sí? en ese tenor, Fouché, es muy importante que en el caso de México, esas son las dos energías donde se ha mostrado que México es muy competitivo. En realidad, en muchas de las aperturas al sector privado, pues los precios se volvían muy competitivos. Pero un poco la inquietud que hay es que se empieza a ver, la gente que está en contra de que entren muchos jugadores privados, voltean a ver la experiencia de California, que empezó a tener muchos productores independientes, pero de pronto la ciudad se vio colapsada y tuvo cortes de energía eléctrica porque pues había problemas de los suministradores. Entonces, lo que yo quisiera plantear en la discusión es, en realidad, cuál debería de ser el equilibrio entre la generación de electricidad que haga en las fuentes que dicen que son más estables, ¿no? Contra las energías renovables, que como, por eso siempre ponemos el ejemplo de Costa Rica, que casi tiene el 100%, porque obviamente cuando hay variaciones de alta demanda tienen que entrar las plantas convencionales, pero en realidad, ¿cuál debería de ser el balance entre las energías, vamos a decir, que podemos controlar, de las energías renovables como la eólica y la fotovoltaica? Y la segunda pregunta es, deberíamos de cuál sería el equilibrio óptimo entre la participación del Estado y los jugadores independientes, sobre todo con la preocupación que hay de la, pues garantizar pues precisamente el servicio eléctrico y que no se corte como lo que ocurrió en California hace muchos años. Sí, muchas gracias por las preguntas. Quería hacer un paréntesis, volver a justo como hablabas de México. Quería mostrar la lámina y las inversiones en energías limpias en Latinoamérica. Como pueden ver, obviamente la cifra es mucho más pequeña que a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando, bueno, en el año pasado de 18 mil millones de dólares americanos. Siempre el continente a nivel de inversión fue dominado por Brasil, ¿vale? Brasil siempre fue el número uno. No es sorpresa, es la economía número uno en el país. Y como ven, en los años 12, 13, 14, pues aparecían ya otros países, ¿no? México, entre otros, Chile, que obviamente ha desarrollado mucho mercado solar con las minas en el norte del país, y Chile tiene el mayor recurso solar mundial. La irradiación solar de Chile es increíble. Pero como bien dices, en México también tienen muy buenos recursos. En el norte del país a nivel solar, en Oaxaca para la eólica y en otras partes del país. Y como puedes ver, cuando el gobierno anterior anunció todo el tema de subastas, ¿no? Pues aquí tenemos la prueba de que el país ha recibido muchísima inversión. De hecho, en 2017, que si se acuerdan, a nivel mundial fue el récord de inversión. En Latinoamérica fue el primer año donde no fue Brasil el primero a nivel de inversión, fue México. ¿Vale? Por todos los financiamientos de proyectos debido a las subastas. En 2018 pues ha bajado un poco las inversiones, pero bueno, más o menos Brasil y México iban primero, y en 2019 estamos viendo México aún con inversiones porque se siguen financiando esos proyectos, ¿no? De las subastas. Lo que pueden ver también es que Argentina, que tomó un poco el mismo rumbo con el gobierno de Macri, el antiguo gobierno, también apareció en el mapa, ¿no? Ahí de inversión. Lo que creo que puede pasar en estos momentos, pues como ya no hay subastas y bueno, no, hay mucha incertidumbre en esos momentos, es que la inversión vaya a caer. Eso sin duda lo creemos. Para contestar a tus preguntas, o sea, mi opinión personal, creo que, y como sabes, vengo de Francia, donde tenemos 70% de generación a base nuclear. Creo que necesitamos matrices energéticas diversificadas.
para cualquier cosa que pueda pasar. Sequías, huracanes, no sé. Entonces, creo que, bueno, obviamente las tecnologías más baratas son la solar y la eólica. Pero tener un respaldo de hidro no es tan malo. Tener un respaldo de la red eléctrica obviamente es importante. Entonces te diría que obviamente pues quitando el máximo posible combustibles fósiles que pues emiten mucho CO2, intentar tener un abanico de tecnologías que permiten tener una red confiable y a la vez intentar limpiar, digamos, las emisiones de CO2 en la matriz energética. Creo que es algo que es interesante. De hecho, volviendo a esa presentación, les quería mostrar una lámina que es súper interesante, es esta lámina. De hecho, esta presentación, para que los que no saben, nosotros organizamos un summit cada año en Nueva York. Como no se pudo hacer este año debido al COVID, nuestro CEO decidió crear una presentación que se llama un Executive Fact Book, que es de más de 100 páginas y es completamente público, ¿vale? Entonces, cualquier persona que esté interesada en tener acceso a esa presentación, me escriban o te escriban a ti, Te Pablo. escribimos, Fauché, para Y, que nuestra audiencia pueda tener acceso al material. exacto, porque la verdad es que hay mucho contenido útil Fíjate para que todos. exactamente, y creo que mucho se basa en los reportes. Yo sigo mucho el Outlook, el del 2019, y tiene mucho del material que acabas. Y antes de que empieces a mostrar precisamente esta gráfica, me gustaría irte planteando precisamente esta discusión que tú planteabas. Y yo creo que sí, lo que necesitamos son matrices energéticas más balanceadas, porque eso es relevante, pero el gran problema es, tú nos dices, la inversión en México y en América Latina es un poco más modesta de lo que acontece a nivel mundial, pero sobre todo ahorita que nos veas esta parte de la energía solar y eólica, la región de América Latina tiene las condiciones ambientales, es decir, sobre todo considerando una variable que a veces se nos olvida, que es el cambio climático, para garantizar que precisamente esta reducción de costos que tú nos has señalado se mantenga, es decir, esa irradiación que siempre nos han dicho que México tiene privilegiada en el norte, en Sonora, en Coahuila, que es muy potente, o los vientos que corren por la ventosa en Oaxaca, son privilegiados. En realidad, el cambio climático nos permite ver que la región de América Latina tiene el potencial, independientemente de que las inversiones sean bajas, o las inversiones son bajas porque en realidad la producción es muy de nicho, es decir, no todos los países tienen esta posibilidad. Sí, o sea, tienes razón, los recursos que tiene el continente son fabulosos. Creo que además las tecnologías, tanto de las turbinas y de los módulos, te permiten generar más con incluso menos viento, ¿no? Entonces, los factores de capacidad de esas tecnologías están subiendo mucho. Entonces, creo que eso es bueno para México, porque al final, pues al principio, como vieron, ¿no? Los proyectos eólicos se hacían casi solo en Oaxaca y ahora se están desarrollando en muchas partes del país por esa misma razón, ¿no? Las turbinas ya pueden girar pues con vientos menores, ¿no? Entonces, y lo mismo para solar, ¿no? Con todo el tema del tracking que permiten seguir el sol y todo eso, pues te da, digamos, un factor de capacidad mucho mejor para esas tecnologías. Pero sí, también preguntabas hace poco sobre el papel, digamos, pues de la empresa nacional, ¿no? O sea, de la utility, ¿no? De la CFE en este caso para México. Exacto. O sea, pues sí, obviamente tiene es el papel principal en el país, pero creo que o sea, el ejemplo de subastas nosotros nos gusta porque pues, es realmente poner a todo a competir para tener los costes menores. Te permite sacar más productividad en las empresas y todo eso. Y bueno, el hecho de tener un monopolio o el intento de hacer crecer el monopolio de la CFE en este caso, pues es complicado porque al final, si no tienes competencia, no tienes incentivo en mejorar tu productividad y
no sé, es un tema muy complicado, pero también el lado opuesto, como decías tú en California, con tantas... yo cubro Canadá también y debo decir una cosa, en Ontario, pueden ver el caso de Ontario en Canadá, que conozco un poco mejor, creo que hay más de 50 utilities en Ontario. O sea, hay utilities que tienen 1000 clientes, por ejemplo. Entonces, también diría que el caso opuesto es un poco extremo también, ¿no? Así que yo creo que debe haber, obviamente, la CFE tiene el rol principal y es la empresa del país, es muy importante, pero debe trabajar en conjunto con todos y yo creo que Sí, no un estamos para balance. guerras, ¿no? Exacto, un balance que permita también no inhibir el desarrollo, porque yo creo que si de pronto pones una cuota en el mercado, pues también limitas la innovación. Lo importante es que pues haya jugadores donde también CFE se vea obligada a mejorar su tecnología, a competir por el mercado, pero que también se establezcan reglas claras de interconexión que permita precisamente que el abasto de energía eléctrica no se vea comprometido. Entonces yo creo que sí debe haber más bien un esfuerzo regulatorio y también de mercado para que se haga ese equilibrio. Y fíjate que nos quedan unos 5 minutitos para terminar la entrevista. El tiempo es brutal en radio, pero no me gustaría terminar, digo, salvo que tenemos un poquito de holgura, 5 o 6 minutitos, pero quisiera ir cerrando, que también nos escuchan en Ecuador, en Bolivia, en Argentina. Y fíjate que con una visita que hice hace 3 años a Bolivia, la gran discusión que hay es, pues ahora que viene esta revolución energética de las energías renovables, pues mucho de la industria está cambiando a la parte eléctrica. Y allí la gran discusión es que tenemos el triángulo de litio, Chile, Argentina, Bolivia, y lo que vemos es que en este caso, pues Argentina y Chile se han adecuado muy rápido, pero Bolivia sigue discutiendo quién va a sacar la parte del carbonato de litio, y yo siempre les decía, si se tardan mucho les va a pasar lo que México, cuando ya liberaron el mercado, ya la industria fósil está teniendo otros terrenos, y creo que se andan peleando entre que si los chinos, los alemanes son los que explotan, pero tú cómo estás viendo este desarrollo de esta reconversión de la industria automotriz y la demanda que puede generar. Y creo que el desafío, pues es que el litio es como pues el referente, pero me parece que sobre todo lo que llama la atención, pues es que el desafío sigue siendo la capacidad de almacenamiento tanto de las energías renovables, cómo podemos almacenar parte de esa energía, y creo que en el caso de las baterías, pues no sé cuál sea tu opinión, pero creo que pues América Latina tiene una ventaja importante en este triángulo de litio, pero no sé cómo ves esta migración del sector automotriz y la demanda que pueda generar de litio. Sí, justo te iba a hablar de eso, o sea, ya tenía la lámina preparada. Creo que también es importante mostrar que los costos de las baterías de litio han bajado más de 85%, 87% incluso en la última década y siguen bajando, ¿no? O sea, el año pasado hemos visto un decline de 13%. La mayor demanda para esas baterías va a ser para vehículos eléctricos de pasajeros. Para los que nos siguen, hace 2 semanas hemos publicado el Electric Vehicle Outlook 2020, que es el equivalente de la energía, pero para vehículos eléctricos hasta 2040. Y estamos viendo que ya casi estamos en el tope de las ventas de vehículos a combustión interna, que bueno, pues el vehículo eléctrico es el que está en más crecimiento. Creemos que en 2040 deberíamos tener sobre las ventas totales pues unos 55-60% que serían para vehículos eléctricos. Siempre esas transiciones siempre son lentas, ¿no? O sea, no de día a otro vamos a pasar a vehículos eléctricos porque hay temas de infraestructura de carga, etcétera, etcétera. Eso son otras cosas. Pero para el litio en específico, pues sí, Latinoamérica, o sea, Sudamérica tiene una oportunidad tremenda porque pues las reservas principales a nivel mundial están ahí, ¿no? Lo que estamos viendo en estos momentos es que a pesar de tener las reservas ahí, no se construyen baterías. O sea, tienen las reservas, tienen digamos, el feedstock, ¿no? Y pues luego los hacen los chinos o en Asia. Entonces, creo que el siguiente paso, obviamente, pues es desarrollar, y siempre digo, intentamos desarrollarlo de manera sostenible, porque, bueno, pues tener minas por todos lados también es un tema. Pero sí, o sea, la siguiente oportunidad realmente es construir plantas de fabricación, ¿no? De esas baterías para que estén fabricadas
y etcétera, etcétera. A nivel de vehículos eléctricos, el sector en Latinoamérica es también más pequeño que a nivel mundial. O sea, a nivel mundial se ha vendido más de 7 millones de vehículos eléctricos desde el principio y está creciendo mucho. Bueno, el COVID es otra historia, pero creemos que nada más está ralentizando el crecimiento, pero luego va a volver a crecer. Y te diría que esa historia de los vehículos eléctricos me recuerda mucho a la energía solar hace 10, 15 años, cuando todo era súper caro, los gobiernos empezaban a apoyar, pues es lo que está pasando y está claro que los precios, como ven en esa gráfica, están bajando. Creemos que la paridad entre un vehículo eléctrico y un vehículo convencional, según los segmentos y las regiones a nivel mundial, pues estamos viendo entre 2023 y 2026. O sea, que estamos hablando de mañana a nivel de una industria, es mañana. Entonces, todos los fabricantes ya están pues sacando modelos de vehículos eléctricos, Sí, etcétera, y etcétera. fíjate que yo creo que se perdió una oportunidad porque Alemania, sorprendentemente, es alta ingeniería alemana en la parte automotriz, pero van rezagados en la parte eléctrica. Y entonces ahora que Alemania hizo un paquete de apoyo, de estímulo, van a subsidiar la compra de autos. Yo creo que lo ideal hubiera sido que subsidiaran la compra de autos eléctricos y con eso detonar, pero pues el problema es que la industria alemana tiene un rezago importante en esa área. Y me gustaría terminar la entrevista con un tema importante que lo dejamos, pero me parece que va a ser el tema. Tiene que ver con la parte de el cambio climático. El cambio climático es uno de los elementos que riesgo pone en todos los sectores y creo que el sector de las energías renovables no se salva. Creo que ese es el mayor temor de cómo el medio ambiente ahorita con la pandemia, vimos cómo la mano del hombre pues influye en el medio ambiente y ahora con la cuarentena vimos cómo los ecosistemas fueron cambiando y un poco la pregunta que tienen, tú lo decías, es tu tema, pero es el tema. Pues si empezamos a producir pilas, después el problema que vamos a tener es cómo administramos esas pilas, los residuos que generan esas pilas. Ese es el problema de por qué en Francia, en Alemania, la señora Merkel quiso desmantelar las plantas nucleares, pero vio que pues, la relación costo-beneficio, desmantelarlas sale más caro que tenerlas y hay que tener cuidado mejor de cómo administrar esos desperdicios. ¿Tú cómo ves el impacto que va a tener el cambio climático? En realidad es más exagerado lo que estamos viendo o en realidad sí va a ser un tema que tenemos que tener en el radar y cuáles serían los drivers que deberíamos de tener focalizados y con eso me gustaría terminar la entrevista del día de hoy. Guillem, ver tu visión más de mediano y de largo plazo de cómo se ve el sector ante el cambio climático. Sí, no, o sea, COVID fue obviamente una sorpresa para todos, malas noticias en general, pero también pues siempre en las malas noticias hay que ver las oportunidades, ¿no? Y creo que se ha visto que sin actividad humana, o sea, de viajes y todo eso, pues se ha bajado bastante la contaminación en ciudades, las emisiones a nivel global, como nunca, ¿no? Pero estamos muy por encima o sea, necesitamos redoblar los esfuerzos porque, bueno, pues cuando ya empecemos a viajar otra vez, pues van a subir otra vez. Entonces creo que a nivel de país y a nivel de ciudades hemos visto las primeras iniciativas de varias ciudades, incluso en México he visto que están, en la Ciudad de México, que están ahí poniendo para bicicletas en Insurgentes, por ejemplo, o sea, cosas así, ¿no? Entonces las ciudades se están reformando de otra manera, sobre todo tomando en cuenta que a corto plazo, pues a lo mejor mucha gente va a querer usar su propio vehículo para estar más seguro, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos desafíos, pero creo que ha despertado mucha gente. Ha despertado a lo mejor los que no entendían bien del medio ambiente. Creo que el COVID, pues en este caso, es una oportunidad. Para hablarte del reciclaje de las baterías, son preguntas que si nosotros tenemos de los clientes, ¿qué pasa después? Entonces, pues te diría que hay un mercado de segunda mano de baterías de vehículos eléctricos. Ese mercado, bueno, pues pueden recomprar
usar las baterías, las mejoran un poco, se pueden usar en las casas, etcétera, etcétera. Y también hay un tema del reciclaje de los metales dentro de la batería. Entonces, todos esos temas obviamente son muy importantes porque al final está bien tener un vehículo eléctrico, pero si al final genera muchos desechos, pues no está bien. Y ahí, Entonces, perdón que te interrumpa, Fauché. sí. En un minutito, si me nos puedes decir, era un tema que también se me estaba yendo, pero creo que, aunque sea en un minutito que me digas, ¿qué pasa con el mercado de certificados de energías limpias, con los CELS? ¿Cuál es el futuro? ¿En dónde estamos parados? En un par de minutitos, si nos puedes cerrar ese tema. Y te diría que, bueno, primero tengo un compañero que están realmente enfocado en México, entonces te dirían en mucho más detalle. Creo que es o sea, es un mecanismo que cuando fue lanzado que era bueno, ¿no? O sea, alguien que no pueda comprar o desarrollar un proyecto de energías renovables, pues que compre unos certificados. Creo que hay mucha incertidumbre en México. No estoy al tanto de los últimos detalles de los CELS en México. Creo que hay mucha incertidumbre, te puedo decir. Si quieres, yo voy a hacer un seguimiento con ustedes sobre ese tema porque necesito saber de los analistas un poco que han hecho en este. Creo que intentamos hacer una previsión de precio, pero que era bastante complicado en esos momentos por la incertidumbre, ¿no? Pues si te parece, Guillem, lo dejamos como pues Un el seguimiento. pretexto perfecto para poderte volver a tener. Creo que nos quedan muchos temas en el tintero, pero es un buen pretexto para volverte a tener y seguramente te contactaremos para que compartas con nuestra audiencia los materiales que nos comentaste. Y primero que nada, agradecer tu experiencia, compartir estas reflexiones para el público de Los Economistas Radio. Guillem, muchas gracias y no sé si quieras agregar algo más. No, pues gracias a ustedes, otra vez muy disponible a apoyar los estudiantes que nos escuchan. Cualquier tipo de preguntas que te la hagan a ti, Pablo, y me las mandas o me contacten directamente por LinkedIn y con gusto les atiendo. Pues él fue Guillem Fauché, director para América Latina en Bloomberg New Energy Finance en Los Economistas Radio.